Entonces tenemos a Antonio Sánchez, que no es cualquier persona. Antonio Sánchez es filósofo, para empezar, historiador, analista político, columnista, entre otros, del Nacional, de Panansat, de La Voz de América, en fin. Eh, Antonio, háblame, respóndeme a esta pregunta como filósofo. ¿Qué filosofía es la que se maneja hoy en día la dirigencia en Venezuela? Bueno, obviamente ninguna, ¿no? Si alguna filosofía es la del entendimiento, la de la cohabitación, la del acuerdo con un régimen tiránico y dictatorial. Digamos, no hay filosofía imaginable en el cerebro de Juan Guaidó, Timoteo Zambrano, en fin. Yo recuerdo que en algún momento los opositores empezaron a burlarse de Manuel Rosales, a quien llamaron el filósofo del Zulia, porque dijo que no había que esperar peras del horno. No hay filosofía. La filosofía de la claudicación, la filosofía de la mentira, por lo tanto, la antifilosofía, porque como tú muy bien sabes, filosofía significa amor a la verdad. Y lo único que en este momento en Venezuela no se practica, no se admira ni se ama es la verdad. Lo que impera es la mentira de un régimen que es sátrapa, es decir, que sirve a los intereses de la dictadura cubana, de la tiranía cubana, y la oposición es una especie de amalgama de despojos del pasado que no renuncian a sus granjerías, a sus dólares, al cariñito que le puede hacer el gobierno, que es el único que tiene y controla los dólares del país, cada vez más menguados. Ahora te pregunto, primero, no está generalizando a la oposición y segundo, no está siendo muy duro. Por ejemplo, yo no creo que, por citarte dos personas, Antonio Ledesma y María Corina Machado entren en ese lote. Bueno, es que cuando yo hablo de la oposición, siempre me refiero a la oposición oficial, a la oposición reconocida, urbi et orbi, como la verdadera representante de los intereses de quienes son reprimidos, perseguidos, encarcelados y asesinados en Venezuela. Obviamente tú y yo y la inmensa mayoría de los venezolanos sabemos que esta oposición, la de Henry Ramos Ayub, la de Julio Borges, y lo que más sorprendente, la de Leopoldo, hoy en el poder con Juan Guaidó, no es una oposición como se debe entender una oposición. Es simplemente un amasijo político de gente que no puede vivir sin estar acoplado al régimen que controla los dólares en Venezuela. Y ese régimen es el de Nicolás Maduro. Ahora, han logrado un circo muy extraño, bicéfalo. Este es el único país del mundo con dos gobiernos. El de Nicolás Maduro, que es el gobierno socialista malo, y el de Juan Guaidó, que es el gobierno socialista bueno. Porque Ah, aquí pasa con esta oposición lo que en las películas de gángster de nuestros tiempos juveniles, en que siempre llegaban a aprehender al criminal dos policías, uno bueno, que era el que daba palos, que era el que trataba de reconciliarse con el criminal, y el malo, que era el que daba palos. Entonces, la oposición buena en Venezuela es la que no quiere
agarrar el toro por las astas y resolver el problema, para lo cual se aprovecha, por cierto, de la liviandad, incapacidad de análisis, cobardía y pusilanimidad de las democracias occidentales, incluida, por supuesto, la de Donald Trump. Ok, y entonces, ¿por qué tú estás tan seguro de que todo el mundo está equivocado? Las democracias occidentales están equivocadas, Donald Trump está equivocado y tú no. Bueno, yo no es que yo no esté equivocado, a lo mejor yo soy el más equivocado de todos, pero de lo que no estoy equivocado es de que un régimen castrocomunista que obedece a los dictados de La Habana no va a salir por las buenas con diálogos ni con elecciones. Que una elección, un régimen de esa naturaleza, como ya lo demostró Chile, como lo han demostrado prácticamente todas las dictaduras criminales que en el mundo han sido, solo salen mediante el ejercicio de la fuerza. Un comunista, un marxista que se ha hecho por milagro del poder de la primera reserva petrolífera del mundo, no va a soltarla porque le regalen unos caramelos. Y entonces, Solo la, y entonces, ¿por qué cayó la Unión Soviética sin una invasión y sin una intervención? bueno, mira, la Unión Soviética cayó porque la crisis interna se hizo absolutamente insostenible, sobre todo después de los desafíos de Ronald Reagan, porque no es que la Unión Soviética dijo, ay sí, nosotros nos vamos, no señor. Ronald Reagan le preguntó a todo su cuerpo de generales, al Pentágono, a sus ministros, cuál era la relación de fuerzas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y le respondieron que el Pacto de Varsovia, que la OTAN, tenían más o menos la misma cantidad de tanques, de helicópteros, de aviones, de barcos, que había un cierto empate de fuerzas. Bueno, ¿y qué es lo que está a nuestro favor? Nadie respondió. Y él dijo, yo les voy a decir lo que está a nuestro favor. El dólar, el dinero, la capacidad económica, nuestras potencialidades industriales, económicas, comerciales. Por lo tanto, yo le voy a dar a la Unión Soviética la opción de luchar conmigo en una guerra de las galaxias, en una guerra espacial, en una guerra de grandes inversiones, cosa que la Unión Soviética no podía hacer. Ahora, me estás respondiendo como otra cosa que tú sabes hacer, que es historiador, para eso estudiaste. Ok, pero exactamente esas sanciones, o parecidas, evidentemente, no son las que está empleando Donald Trump con la narcodictadura y apoyada justamente por esta oposición que critica. Bueno, mira, en el caso de Ronald Reagan, además de ese desafío de lo que llamó la guerra de las galaxias y empujar al enfrentamiento con todos los hierros, aplicó las medidas económicas que correspondía, pero en el caso de Donald Trump, como ha quedado muy evidente tras la salida de John Bolton, hay sanciones que son muy útiles, son muy positivas para nosotros, que ya comienzan a carcomerle las bases de sobrevivencia a los cubanos, pero no son suficientes. A eso hay que agregar la guerra. ¿Qué es la guerra? La quinta flota en el Caribe, el bloqueo militar naval a cualquier envío de petróleo, gasolina o lo que sea a Cuba. Señalar claramente a los cubanos que si nos sueltan el poder de esta satrapía, les espera a ellos mismos
el fin inminente. Esa es la realidad. Sigamos con la historia, porque tú fuiste víctima justamente porque estabas en la izquierda o extrema izquierda, tú me dirás, Elmir, cuando Pinochet y te enfrentaste a Pinochet. ¿Okay? En ese momento tú eras honesto y lo estabas haciendo y eras capaz de arriesgar tu vida por unos ideales. ¿Estamos claros? Entonces, pero era otro mundo además donde había ideología. En el mundo actual, que no hay aparentemente ideología, ¿tú crees que no va a haber un enfrentamiento entre el cuerpo armado que defiende a esta banda de narcotraficantes que son ELN, la FARC y Hezbollah, que tienen amplia experiencia en ese tipo de guerra y que se van a tener que enfrentar, supongo yo, no solamente a los catiritos? Delante de los catiritos tienen que estar militares venezolanos constitucionalistas y que quieren luchar por la libertad y la democracia en su país. Entonces, Bueno, eso no es el último recurso. Aquí yo estoy como abogado del diablo para que conozcas también la opinión de los otros. Dime. en primer lugar, a mí siempre me interesa destacar la profunda diferencia entre la dictadura chilena y la dictadura venezolana cubana. La dictadura venezolana cubana es constituyente, pretende apoderarse. No, ya va. Yo te estoy hablando del régimen de Salvador Allende que tú defendiste. Cuando tú defendiste a Salvador Allende, creías en eso, pero había una ideología y estabas dispuesto a morir exactamente por eso. Luego abriste los ojos, lo descubriste que estando allá adentro, ¿no? Estabas equivocado de muchas cosas, ¿ok? Pero ese es otro mundo, pero te recuerdo que hay gente que está dispuesta a morir y que tú estabas dispuesta a morir no para hacer negocios, no para traficar la droga, no para nada de eso, sino por ideales. Con mayor razón, estos que no tienen ideales, ¿no? Están dispuestos a morir porque es un territorio que es de vida o muerte para ellos, porque es un negocio con el cual pueden financiar las armas. Entonces, ¿va a haber un enfrentamiento o no? Eso de estar dispuesto a morir no lo creo en Nicolás Maduro, no lo creo en su mujer, no lo creo muchísimo menos en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Aquí lo que impera es el dólar, aquí lo que impera es el billete. La vida no vale nada para nadie. De manera que tú mismo lo has dicho, cuando no hay ideología, sino mezquindades, ambiciones, avaricia, narcotráfico, las cosas llegan hasta un cierto límite. Yo te aseguro que el día que aquí se vea venir la posibilidad real y concreta de una intervención armada, el problema se resuelve en horas. Ok, pero entonces le estás dando en parte la razón a lo que ha hecho hasta ahora la oposición y Donald Trump y la Unión Europea, ¿no? Y el Grupo de Lima, vamos a estar claro, Canadá, es decir, que hay que sancionarlos en lo que les duele, que es el bolsillo, hay que impedir que puedan, ¿cómo se llama?, vender el petróleo a Cuba o regalarle el petróleo a Cuba, ese tipo de cosas. Hay que presionar a Cuba, todo eso se está haciendo. Es decir, ¿qué es lo que a ellos les duele? Porque a ellos no les duele ni tu vida, ni la de, ni siquiera del compañero de ellos mismos. Entonces, no es una acción mucho más lenta, pero segura de que van a tener que irse o meterse un tiro o enfrentarse, no sé, pero que esa es la vía. Bueno, que es mucho más lenta, lo sé. De que es mucho más segura, no lo sé. Hasta ahí llego. Digamos, Cuba depende existencialmente de Venezuela. Si Venezuela, si se le corta drásticamente la relación con Venezuela y se expulsa
a los cubanos de territorio venezolano y se golpea frontalmente a quienes tienen el poder en Venezuela, que son los cubanos, estemos de acuerdo. Esto no lo maneja el director de orquesta de esta Sinfonía de la Muerte, no es Nicolás Maduro, es Raúl Castro. Los chinos, los rusos y las pandillas que se llevan el oro, que se llevan el coltrán, que se llevan el petróleo, que se llevan lo que pueden. Mira, pero Esa gente no puede permitir perder Venezuela. Y la única manera que tienen de permitirlo es verse con la soga al cuello. es decir, que no puedan hacer sus negocios. Eso es en el caso de esos grupos terroristas. En el caso de China, sobre todo de Rusia, Venezuela geográficamente, políticamente es muy importante. No es tan importante el negocio como tener un enclave de un país que en el subsuelo es rico, ¿no?, frente a los Estados Unidos prácticamente. En el caso de los cubanos, los Castros siempre han chuleado, siempre han conseguido a quien chulear. Hoy ya no pueden chulear a Venezuela porque no hay suficiente dinero, empezarán a chulearle ya a López Obrador, que es otro de los lambucios de los Castro, vamos a estar claros, y que va a tratar de llevar a México, ¿no?, por el mismo camino que Castro llevó a Cuba y que Chávez llevó a Venezuela. Pues mira, no solo son intereses geoestratégicos los que mueven a Chile, a China y a Rusia, y a Turquía, y a Irán, y al Hezbollah. Hay que tener claro que hay intereses geoestratégicos de alto nivel, como los del islamismo, que jura que antes de 30, 40 años va a tener su sede no en la Meca, sino en el Vaticano. Ellos son nuestros enemigos mortales de la comunidad de Occidente, de la cultura judeocristiana. Pero por otra parte, tampoco es que los rusos y los chinos le hacen asco a los diamantes, al dólar, al petróleo. La política, Napoleón, y tú lo acabas de decir, se ha desideologizado. La política ha llegado al nivel burdelesco del dinero, pero en su mayor y brutal expresión. Son pandillas. La política está dominada en Rusia por las pandillas que heredan a Putin. Y en China, pues el interés estratégico de devorarse al mundo, comiéndoselo económicamente. Y para esas dos cosas han logrado algo extraordinario. Le han tocado las nalgas a Donald Trump, que habla muchísimo y muy duro, pero que a la hora de la verdad es agua de borrajas. Si se comprendiera realmente que detrás de las movidas de estas mafias gangsteriles que nos están asfixiando, se mueven intereses geoestratégicos, porque Marx sigue vigente, el comunismo sigue vigente. En América Latina, la izquierda comunista, castrocomunista, marxista o neomarxista sigue determinando en gran medida el curso de los acontecimientos. En Argentina están a punto de retomar el poder con la Cristina Kirchner y sus pandillas. En Brasil no sueltan prenda con Lula. En Chile ya se preparan para ir al gobierno liquidando a Piñera. Y tanto poder tienen a nivel mundial la progresía, Soros, que pueden permitirse el lujo de poner a una mujer educada en el más rancio y puro estalinismo soviético en la Alemania del Este a cargo de la alta comisión de los derechos humanos.
hay una inconsciencia de la profunda gravedad de nuestra crisis en el mundo, que no es un problema venezolano, ya es un problema colombiano, ya es un problema ecuatoriano, boliviano, y pronto va a volver a ser un Bueno, pero problema chileno. pero eso no es nada nuevo, es la lucha del bien y el mal, según la religión, de siempre, de Dios y el demonio, es la lucha desde la Guerra Fría del comunismo y el capitalismo. O sea, es algo que siempre ha sucedido, solamente que ahora hay una revolución mundial gracias a la tecnología, gracias a que las ideologías con la nueva forma de vivir del mundo no se ha actualizado o no hay quien la actualice, pero cada vez que hay este tipo de cambios tan fuertes, y estos son los más fuertes, un poco recordemos la revolución industrial, pues en lugar de haber una autopista con una vía para un lado y otra vía para el otro, hay muchísimos caminos. Hoy no se pueden sentar Trump con Putin para solucionar los problemas mundiales, porque hoy ellos son un poder, pero también China es un poder, también Irán es un poder, también los radicales musulmanes son un poder. Es decir, es complicadísimo gobernar. Pero fíjate una cosa, y a ti que te gusta la historia y eres historiador, no es nada nuevo lo que sucede en Venezuela, en el sentido de que peor estaban los franceses, ¿no? Los belgas, peor estaban los europeos, ¿no? Con el avance militar de los nazis y con un tipo brillante como estratega militar como fue Hitler. Se apoderó de Europa. Y así todo en Francia, los intelectuales. Y se apoderó de Europa, por cierto, por elecciones. Y que no digan que el pueblo alemán era un pueblo bruto y desinformado, porque tú sabes muy bien que cuando votaron por Hitler, era uno de los pueblos más cultos del mundo y el más culto de Europa. ¿Ok? Entonces, en Vichy decidieron que no, que era mejor hacer un poco lo que tú estás acusando a Guaidó y a esta gente, que no es Guaidó, porque Guaidó acaba de declararnos que él es el vocero, quien está gobernando desde una embajada, la española es Leopoldo López, vamos a estar claros. Y además él nunca fue presidente porque la Asamblea Nacional nunca quiso que él se juramentara como presidente, ¿ok? Pero fíjate, los de Vichy creían que era lo correcto. El partido de Winston Churchill estaba en contra de que Winston Churchill tuviera ese poder y tuviera ese cargo, ¿no? Y no les quedó más remedio porque no había nada. Y Vichy no tuvo la razón y Churchill sí tuvo, y tuvo que pedir, por cierto, la ayuda internacional. ¿O es que no es una intervención humanitaria, como se llama ahora, lo que hicieron los norteamericanos, los rusos, los australianos, los latinoamericanos, que fueron del día D en adelante? Eso no fue una intervención humanitaria lo que hicieron en Europa, que acabaron con los nazis. Bueno, ahí hay muchos problemas históricos no resueltos. En primer lugar, el único verdaderamente ganancioso de la Segunda Guerra Mundial fue Stalin, fue la Unión Soviética, que salió del conflicto con media Europa en el bolsillo. Pero Se la otra media era de envolvió. Estados Unidos y la otra media era de No, no, Estados Unidos. no, momento. Es que la pregunta era, porque fue Churchill quien, aliándose con Stalin, no solo privilegió una de las partes en conflicto por las razones que se quieran, sino que al mismo tiempo le dio carta blanca y luz verde al comunismo soviético para que siguiera imperando en el mundo hasta el día de hoy. La Unión Soviética sale de la guerra mundial con el control de la mitad del planeta, porque luego viene la Revolución China. Y hasta hoy sufrimos nosotros, los venezolanos, de ese entente que fue necesario para vencer a Hitler. Yo no soy hitleriano, naturalmente, mucho menos fascista o neofascista, pero yo no sé si no era mucho más grave el peligro que implicaba
acordarse con Stalin y el comunismo soviético que con Hitler. Ese es un tema a discutir, que nadie quiere discutir. Pero el hecho real es que, viendo la verdad de la milanesa, el mundo sigue dividido entre dos polos. Y toda la variedad que podamos encontrar en el bloque soviético chino son variedades relativas. Lo cierto y verdaderamente cierto es que el mundo sigue asfixiado por la presión en América Latina del castrocomunismo, no del imperialismo yanqui, de las izquierdas que todavía no se separan radical y frontalmente del estalinismo soviético. Es decir, los problemas son mucho más complejos de los que aparentan. Lo que yo quiero decir es que la madre del cordero en América Latina es Cuba. El riesgo que nos aplasta no es, como pretende la izquierda, el imperialismo norteamericano, sino el imperialismo castrocomunista soviético. Entonces estamos en el problema de tener oposiciones como la nuestra, incapaces de ponerse a esa altura y comprender que no se puede dialogar con un agente, con un servidor servil y esclavizado de la tiranía cubana, que no se puede darle poder a seres que no tienen ni dos dedos de frente, como Timoteo Zambrano o Henry Falcón. Los problemas siguen existiendo porque no se los analiza en profundidad y no se los ve en la globalidad de los problemas que se tienen. Ahora, entonces yo creo, si se hubiera bombardeado... Sí. Partiendo de la base que tú tienes toda la razón, ¿por qué Ronald Reagan y el Papa, que fue muy importante también en la caída de la Unión Soviética, ¿ok? ¿Por qué ellos no le dieron importancia a una pequeña isla que estaba defendida por la Unión Soviética cuando la Unión Soviética era el otro gran imperialismo dueño del mundo, ¿ok? Porque parece ser que el único imperialismo es el norteamericano, pero que la Unión Soviética no fue nunca imperialista. Pero bueno, ni es Rusia. Pero bueno, ¿por qué razón si a través que gracias al dinero que le daba la Unión Soviética a los Castro, ellos desestabilizaban cuanto país había en África y en América, desestabilizaban ¿cómo se llama? Apoyaban a las guerrillas y aupaban a las guerrillas en cuanto país podían en América y en África. Inclusive el ejército cubano iba al África a pelear, como yo le pregunté una vez en su cara a Fidel Castro, ¿no? Porque tenían que mandar como carne de cañón a los cubanos por el acuerdo con los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial de que ese era un territorio que le pertenecía a África, a los norteamericanos, a la influencia norteamericana. ¿Por qué razón entonces no le han dado importancia, no ahora, en los años 60 y 70 a Cuba? Es un problema muy importante porque se está repitiendo de alguna manera hoy. Por una sola razón, querido Napoleón, porque las fuerzas democráticas, digamos, las fuerzas liberal democráticas, tienen ellas mismas sus cortapisas, tienen ellas mismas sus autocontroles y son incapaces de comprender el más hondo sentido de la política que, como muy bien dijo Carl Schmitt, un gran pensador alemán, es el enfrentamiento mortal, amigo, enemigo. Eso es lo político. Lo político no es andar firmando pactitos como estos ignorantes en la Casa Amarilla. Lo político no es poner a un pobre muchacho ahí a poner la cara. Y lo político no era hacerse el pendejo con Fidel Castro y Khrushchev
Lo político es el enfrentamiento amigo-enemigo. Y nosotros en Occidente estamos trancados, estamos obstaculizados por nuestros propios ideales liberal democráticos. Por supuesto que había que atacar el problema planteado por la guerrilla castrista en sus mismos orígenes, con la misma fuerza y con la enorme capacidad que tenía y podía haber puesto en práctica John Fitzgerald Kennedy. Pero ¿por qué no lo hizo? Ni siquiera por el temor a un conflicto mundial con la Unión Soviética, sino porque tenía en las espaldas a los perros hambrientos de las izquierdas latinoamericanas que le hubieran caído encima. Pero si efectivamente se hubiera respaldado a los patriotas cubanos y se hubiera liquidado de raíz el mal que el castrocomunismo traía consigo, se hubieran evitado tragedias brutales como Bueno, la de 60 años de América Latina. bueno, Ese es el problema. ok, pero el gobierno de Eisenhower y el FBI le importaba un comino a esos perros de la izquierda, porque justamente ese era un territorio donde los comunistas no podían meterse y así todos se metieron. El que echó para atrás todo eso, en todo caso, fue Kennedy, que creía, al igual que Obama, que por dándose besitos y por las buenas, ¿no? Iban a cambiar. Pero los otros gobiernos republicanos que vinieron después no siguieron el ejemplo de Eisenhower. ¿Por qué? Bueno, pero es que ya la historia tiene sus tiempos, Napoleón. No se le puede pedir a Bush lo que se le pedía a Reagan y lo que se le pedía a Eisenhower, pero hay que tener presente que Bush supo resolver el problema de Noriega de la única manera posible, invadiendo Panamá y llevándose preso a Noriega, que es la única manera que existe hoy de resolver el problema venezolano, es Espérate, llevarse a los espérate, espérate. narcotraficantes. Llevarse a Noriega es mucho más fácil que llevarse a Maduro. ¿Por qué? Primero, bueno, por la cantidad de habitantes, por los territorios, por los cuerpos armados que defienden a Maduro, que son los grupos terroristas estos, pero además porque ahí estaba el canal de Panamá y estaban las tropas norteamericanas en el canal de Panamá. Es muy diferente. Bueno, toda historia es inédita. Toda historia parte de nuevos supuestos, por fuertes que sean las determinaciones del pasado. Y la historia de Venezuela, y es claramente demostrable, ha llegado hasta donde ha llegado porque ese concepto de lo político como enfrentamiento amigo-enemigo no forma parte de la cultura política y de la civilización democrática venezolana. Aquí prima la cohabitación, el entendimiento, el acuerdo, la complicidad, la alcahuetería. El caso cubano no quiero señalarlo porque los patriotas cubanos estaban en una isla, solos, aplastados por la inmensa maquinaria soviética, dispuesta, bueno, lo dijo Fidel Castro, prefiero hundir la isla que rendirme a los Estados Unidos. Cuando tú tienes enfrente un político de esa magnitud, con esas agallas, con esa eh, increíble y muy brillante lucidez estratégica global, el partido es otro que cuando tienes a Enrique Mendoza o a Henry Ramos Ayub o a Leopoldo López. Entonces, son problemas concretos que además nos afectan de una manera grave, porque fíjate tú lo que fue la OEA con el socialista Insulza, y fíjate todo lo que ha sido la OEA con un hombre de la integridad, la lucidez, la inteligencia y el coraje de Luis Almagro. Ok. Yo me temo que esas determinaciones que nos afectan nos impiden tomar las decisiones correctas.
Ok, te agradezco muchísimo, somos amigos, me encanta hablar contigo, ¿cómo se llama? Echarte puntica, porque además eres un tipo ardoroso y sumamente talentoso y muy bien preparado. Ok, ya sabemos la parte filosófica, la parte política, la parte histórica. Ok, ¿qué propones? ¿Cuál es la salida? Bueno, mira, en Venezuela hay una salida insistentemente planteada por las dos cabezas más lúcidas y los corazones más limpios de la política venezolana, como son María Corina Machado y Antonio Ledesma. Hay muchos otros, hay todos los que lo acompañan, pero desgraciadamente la costra del poder que nos aplasta, de la Cuarta República, eh, tienen completamente comprada la conciencia nacional. Y efectivamente, si hoy fuéramos a elecciones, no ganaría ni Antonio Ledesma ni María Corina Machado, las ganaría Juan Guaidó, porque, porque el país, y tú lo sabes mejor que yo, se debe mucho más a Sábado Sensacional que a la Enciclopedia Británica. Bueno, la mayoría de los países son así, vamos a estar claros. La A mayoría de unos más que otros. ¿Por quiénes votan los franceses? Por citarte un país que tiene fama de ser muy culto, ¿no? Votan por su bolsillo. Son muy de izquierda de la frontera hacia afuera y unos reaccionarios de la frontera para adentro. Hablo de la mayoría. Y eso lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Vamos a estar. Bueno, mira, para mí el concepto de reacción es muy relativa. Para mí un reaccionario cabal ha sido Rafael Caldera. Digo reaccionario cabal porque en la hora de las chiquitas, cuando había que respaldar a la única democracia que teníamos, que era la de Carlos Andrés Pérez, prefirió tumbarlo y abrirle las puertas del poder al castrocomunismo embosado en este siniestro sujeto que fue Hugo Chávez. Entonces, los franceses votan, como todos los pueblos, por la estabilidad de sus instituciones, por la estabilidad de sus naciones y rehuyen las aventuras. Lo mismo hacen los alemanes, los españoles ya no saben para dónde tirar, pero Bueno, en América y los belgas tampoco, y los ingleses, el lío que tiene con el Brexit, ¿no? Y ese primer ministro que hasta se viste, se peina como un payaso, que uno dice, pero ese señor es inglés. Es que hay una crisis mundial, yo no estoy de acuerdo contigo en eso, hay una crisis mundial de dirigencia política. no lo niego, pero muriéndose de hambre, solo están ciertas naciones africanas, ciertas naciones del Medio Oriente y el Oriente Lejano, y nosotros los venezolanos. Ni los chilenos, ni los argentinos, ni los brasileños, ni siquiera los cubanos se están muriendo de hambre. Nosotros nos estamos muriendo de hambre. Es decir, Venezuela llegó al más profundo de los pantanos, de las cloacas. Aquí estamos. ¿Y por qué? Yo insisto que una de las razones políticas es por la seducción inmediatista de quienes quieren resolver los problemas ya sin mayor esfuerzo, sin pasar por home. Y por eso se volvieron Pero locos. Antonio, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que reconocer que quienes no están de acuerdo contigo son los países europeos, la Unión Europea, no está de acuerdo contigo Canadá, no está de acuerdo contigo el Grupo de Lima, ¿ok? Que todos ellos hablan, no, 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 siéntense, siéntense, hay que seguir dialogando con una banda de narcotraficantes. Entonces, todos están equivocados. Todos. Todos están equivocados porque ninguno de ellos pasa el hambre, la miseria y la muerte que pasamos nosotros. Pero lo Es pasaron, decir, pero lo pasaron en la posguerra, lo pasaron.
Bueno, escúchame, siempre con opciones de salir adelante, pero lo fundamental en América Latina es que nosotros debemos comprender que hay que fortalecer las salidas liberales. Chile es un ejemplo modélico de cómo salir de una profunda crisis en doble sentido, de la profunda crisis causada por las fuerzas chilenas que culminó en el gobierno de Salvador Allende, y luego la profunda crisis económica generada por Pinochet, que él mismo fue capaz de superar porque llegó al fondo y se reflotó hasta hacer de Chile el primer país de América Latina. Y además dejar de herencia la libertad de los chilenos. Esos son hechos concretos. El que hoy alguien como Insulza pretenda ser presidente de Chile, el que hoy los argentinos voten por Cristina Kirchner, a mí me produce una gran desazón porque me demuestra lo difícil que significa avanzar. Porque si además no tenemos el respaldo de los sabios, los españoles están allí que ya no saben qué hacer. Y yo creo que van a tener que volver a ir a elecciones una vez más para volver a caer en el mismo hueco, porque donde hay lo que hay, no puedes elegir lo que no hay. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Yo propongo, en primer lugar, racionalizar el análisis político, darle cabida a la razón, pero a la razón histórica, a la razón crítica, y descubrir que, como decía un sabio incuestionable como Einstein, quienes insisten en resolver los viejos problemas con las mismas fórmulas que los han llevado al fracaso, están locos. Sí. Bueno, mira, fue un placer nuevamente que conversáramos. Cuando vengas para acá, que espero que sea pronto, ¿no? Estaremos conversando toda la noche, aunque se refunfuñe la Soledad y la Ángela. ¿Ok? Bueno, mira, a mí yo sé que es muy complicado. Sobre todo, yo estoy con unos audífonos, con un telefonito, no me resulta el Skype como a ti, que estás estupendo. Yo estoy en un rinconcito ahí, pero lo que es fundamental, y es lo que yo quisiera transmitirle a mi gente está en Chile y está en Venezuela, pero mi gente está en toda América porque somos americanos. Es no olvidar que las dos aspiraciones de la utopía desde los griegos, que son la igualdad y la libertad, no pueden desencajarse. Libertad sin igualdad es tan criminal, aunque menos, que la igualdad sin ninguna libertad. Y aquí hemos perdido la libertad. Aquí en América estamos al borde de una catástrofe verdaderamente apocalíptica y ojo, entre Venezuela y Colombia podrían resurgir las condiciones para un enfrentamiento bélico. Los cubanos no van a titubear en echarnos a guerrear con Colombia, porque ellos van a estar fuera de la partida, como estuvieron fuera de la partida en África, en Sudáfrica, en el Cuerno de África, en fin. Debemos insistir en una alianza, en una unión latinoamericana de ideas liberales, salir de la tragedia socialista. No hay socialista bueno. Así se llame Juan Guaidó y se ponga sotana como el cura Bascal. Realmente no hay otra salida para América Latina que la racionalidad del liberalismo. El socialismo es muerte, crimen, destrucción.
Gracias, Antonio. Antonio Sánchez, historiador, filósofo, analista internacional y además columnista en El Nacional y en otros periódicos. Un abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo. Entonces... De repente, como el niño que se vuelve adolescente. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.